Bienvenidos a Charlas Literarias con Javier Martínez, un espacio para hablar de libros y literatura. Bienvenidos al episodio 4 de Charlas Literarias, donde hablaremos sobre la comprensión lectora. Yo soy Javier Martínez y les doy las gracias por estar acá en 1900 Radio en línea, todos los jueves a las 8 de la noche y también los viernes de charla cuando el programa se libera en las diferentes plataformas de podcast como Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Bien, hoy, como les decía, vamos a charlar acerca de la comprensión lectora y lo importante que resulta para el sistema educativo, para cualquier sistema educativo, obviamente. En el caso de Guatemala, pero es paralelo a prácticamente cualquier país de América Latina, existe una dirección en el Ministerio de Educación o Mineduc que se encarga concretamente de medir esa comprensión lectora o en general las competencias lectoras. Como les decía, en el caso de este país es la Dirección General de Evaluación e Investigación Educativa, DIGEDUCA. ¿Qué se hace en esta dirección? Bueno, básicamente se diseñan evaluaciones, se aplican y luego se interpretan con base en los resultados cómo está la situación educativa en Guatemala. Se evalúan diferentes aspectos, pero anualmente o al menos intentando hacerse de una manera periódica, se hacen ciertas evaluaciones tanto a estudiantes como a docentes. En el caso de los docentes tiene mucho que ver con poder participar en ciertos tipos de plazas por oposición o calificarse para diferentes plazas que vayan surgiendo. Y concretamente en el caso que nos interesa, el caso de los estudiantes, pues hay diferentes pruebas, tanto nacionales como la evaluación de graduandos, que es la que solemos conocer, pero también se lleva a cabo una evaluación en tercero básico y en primaria, así como evaluaciones internacionales, que es el caso de PISA, donde Guatemala participó en el año 2019. Bueno, ¿cómo está Guatemala en lectura? Según datos de dicha dirección, DIGEDUCA, por ejemplo, en segundo primaria no estamos tan mal. El promedio en una investigación que se hizo fue de 91 palabras leídas por minuto, cuando lo esperado eran de 60 a 84, con lo cual pues estamos bastante por encima del promedio. Sin embargo, sí se detectó en esta investigación que la comprensión lectora de los estudiantes mejora cuando un adulto les lee. Sin embargo, este dato pues diría yo a mi criterio muy personal, es comprensible. Un niño de segundo primaria tendrá 8 años y medio, 9 años en algunos casos. Es todavía pues muy posible que esté acostumbrado a que sus padres le lean en voz alta. En general, las niñas tienen un mejor desempeño en la lectura, aunque la verdad es poca la diferencia entre niños y niñas. Y también llama la atención que quienes tienen un buen desempeño en el nivel de lectura también obtienen mejores resultados en sus pruebas de matemáticas. Eso, como les decía, son los datos en segundo primaria, y en tercero básico se aplicó la prueba en el 2019, pero lamentablemente el sitio web de DIGEDUCA todavía no ha revelado los datos, o al menos en su sitio web, que está anidado dentro de la página del Mineduc, no ha publicado los resultados de esta investigación. En cuanto a los graduandos, la evaluación que se tiene publicada en ese mismo sitio web corresponde a el 2019. Entiendo que se aplicó el año 2020, aunque tal vez en ese año y en este 2021 haya habido algún cambio, o no sé si se llevó a cabo, la verdad lo ignoro en este instante. La página web no daba información al respecto. Asumo que alguna variante ha de haber habido debido a la pandemia por COVID.
El punto es que en el sitio web solamente aparecen los datos del 2019, donde encontramos algunos datos interesantes. Por ejemplo, en la evaluación de graduandos se evaluó a 58% de bachilleres, 7.2% de estudiantes de magisterio, 29.5% de estudiantes de perito y 4.6% de secretarias. El 72.9%, o sea, casi el 73%, correspondían a estudiantes de centros educativos privados, el 21.11% a centros educativos oficiales y el resto era centros educativos por cooperativa o municipales. La gran mayoría de estudiantes evaluados, el 73%, eran estudiantes del plan diario o regular. Al plan fin de semana solamente correspondió el 24% y estudiantes a distancia el 2%. 51% eran mujeres y 48.9% hombres. Todos entre 16 y 21 años, aunque la mayoría de estudiantes evaluados estaban entre los 17 y los 18 años de edad. Los resultados en lectura concretamente nos dan que en el 2019 solamente el 37% alcanzó el logro. En otras palabras, solamente el 37% de los estudiantes evaluados alcanzaron un nivel excelente o satisfactorio. El 65% no logró pasar la prueba. En otras palabras, obtuvieron una nota que debe mejorar o insatisfactorio. Algo interesante es que del 2010 al 2019, el Mineduc revela ahí un dato interesante, y es que el porcentaje de logro ha estado entre el 22% y el 37%, que corresponde precisamente a la evaluación del 2019. Esto quiere decir que al menos desde el 2010, que están los datos publicados, prácticamente más del 60% de estudiantes graduandos no alcanza un nivel satisfactorio en lectura, ni en comprensión lectora. Esto es sinceramente pues alarmante, porque quiere decir que entre el 60 y el 75% de estudiantes en Guatemala, cuando se gradúa, no tiene una comprensión lectora satisfactoria, no puede comprender lo que lee. Incluso ni siquiera estoy hablándoles de documentos o de textos literarios. Muchas de estas evaluaciones son textos funcionales, como por ejemplo un menú, un calendario, un horario de vuelos, una carta, documentos de ese tipo. Rara vez se incluye en este tipo de evaluaciones un cuento, un poema, lo cual ya sería, un poema sería, por ejemplo, un texto de alta dificultad. Usualmente se ponen textos de dificultad media hacia abajo. E incluso con ese tipo de documentos o de lecturas estamos alcanzando solamente entre el 25 y 30% de aprobación desde hace 10 años. Esto es, como decía ya, alarmante. Pero bueno, a nivel internacional, ¿cómo está Guatemala? La misma página de Digeduca da algunos datos de la prueba PISA-D o PISA para el desarrollo, donde en el 2017, que es la última vez que se aplicó, según pude encontrar entre los datos de dicho sitio web, se evaluaron a 5.100 estudiantes como una muestra, todos de 15 años, y la muestra se aplicó, la evaluación se aplicó entre agosto y septiembre del 2017, hace ya 4 años. Bueno, en esa ocasión, Guatemala obtuvo una nota promedio en lectura de 369 puntos. Esto no nos dice mucho, pero al compararlo con otros resultados podemos más o menos comprender dónde estamos. Les comento, el promedio latinoamericano es de 406. Guatemala obtuvo, repito, 369. Estamos por debajo, muy por debajo del promedio latinoamericano. Es más, a nivel latinoamericano se considera que un promedio medio bajo
es de 378. Así que no solo estamos por debajo del promedio latinoamericano, sino por debajo de lo que se consideraría un nivel medio bajo. Bueno, ¿y cómo están otros países en esa misma prueba? Por ejemplo, si Guatemala obtuvo 369 puntos, Honduras obtuvo 371. Honduras tiene mejor calificación que Guatemala. Costa Rica tiene 427. México 423 puntos. Y Chile, que suele ser el país latinoamericano con mejores resultados en este tipo de pruebas, obtuvo 459 puntos. Repito, Chile 459, Guatemala 369. Prácticamente 90 puntos por debajo de Chile. Bueno, ¿cómo se realizan o qué miden estas pruebas? Existe, por ejemplo, diferentes teorías y diferentes organizaciones de ítems para desarrollarlos, pero uno de los más famosos, al menos que se aplican aquí en Guatemala, es el de la taxonomía de Marzano, ¿sí? ¿Y de qué trata esta taxonomía? Bueno, básicamente se trata de cómo generar preguntas o cómo redactar preguntas para evaluar diferentes niveles de comprensión. Esto no está pensado únicamente para lectura, hago aquí la aclaración, está pensado para diferentes materias. En otras palabras, la taxonomía de Marzano puede aplicarse a matemáticas, ciencias, sociales, pero también a lectura. El nivel más simple de la taxonomía de Marzano es el conocimiento recuerdo. Según la definición del autor, consiste en recuerdo de la información exactamente como fue almacenada en la memoria permanente. En otras palabras, consiste en nombrar, identificar o reconocer alguna información, así como ejecutar o realizar algunos procedimientos. En otras palabras, cuando yo hago una pregunta del nivel conocimiento-recuerdo, lo que le debo preguntar a la persona que leyó es que me nombre algunos elementos de la lectura o que ejecute algo similar o un procedimiento que está explicado en la lectura. El siguiente nivel es de comprensión. Leamos la definición de Marzano. Identificar los detalles de la información que son importantes. Recordar y ubicar información en la categoría apropiada. Dos acciones que se pueden llevar a cabo en este tipo de preguntas son síntesis, que consiste en identificar la mayoría de los componentes de un concepto y suspende los detalles insignificantes del mismo. Y también la representación, que consiste en presentar la información en categorías para que sea más fácil de encontrarla y utilizarla. En otras palabras, una pregunta de este nivel sobre comprensión lectora implicaría pedirle al lector que haga una síntesis de lo leído y que ordene la información recibida para poder categorizarla. El tercer nivel en la teoría de Marzano es el análisis, que se define como utilizar lo que han aprendido para crear nuevos conocimientos y aplicarlo en situaciones nuevas. Aquí hay varias actividades que se pueden llevar a cabo, como la relación, que consiste en identificar similitudes y diferencias importantes entre conocimientos, la clasificación, que es identificar categorías relacionadas al conocimiento de sobre y subordinación. Análisis de errores, identificar errores en la presentación y uso del conocimiento. Generalizaciones, que consiste en construir nuevas generalizaciones o principios basados en el conocimiento. Y especificaciones, que consiste en identificar aplicaciones específicas o consecuencias lógicas del conocimiento. En otras palabras, cuando yo haga alguna pregunta sobre una lectura en el nivel de análisis, lo que debo solicitarle al lector es que relacione las cosas que leyó con la misma información, que la clasifique, que analice y encuentre errores que yo le pueda dar, digamos, tratar de confundirlo con algún error y que detecte ese error,
que logre generalizar el texto u obtener generalizaciones a través de él y al mismo tiempo también especificaciones. Y el nivel más alto del sistema de cognición de Marzano es la utilización, que consiste en aplicar el conocimiento en situaciones específicas. Por ejemplo, para tomar decisiones, para resolver un problema, para hacer una investigación experimental o, en general, para investigar. En otras palabras, es cuando yo le solicito al lector que resuelva un problema o tome una decisión con base en lo que leyó. En otras palabras, cuando nos preguntan para qué nos sirve leer, bueno, concretamente para este nivel, para tomar decisiones en nuestra vida con base en las experiencias de otros, con base en todo lo que he leído y aprendido. Para eso me sirve leer, y eso sería lo que yo estaría preguntando al hacer una pregunta del nivel de utilización. Marzano incluye otros dos sistemas dentro de su taxonomía, como el sistema de metacognición y el sistema de conciencia del ser, pero usualmente estos niveles no son posibles de evaluar, al menos en una prueba estandarizada como las que realiza Digeduca o la mayoría de ministerios de educación o centros de investigación también. Bien, lo anterior es un poquito complejo y quisiera simplificarlo para efectos de la lectura. En algunas clases que imparto, les comparto lo que les voy a comentar en un momento, tanto para evaluar la comprensión lectora de mis estudiantes, como yo les digo, esto les puede servir también para hacerle preguntas a sus hijos, a sus sobrinos, a sus nietos, y saber si están comprendiendo lo que leyeron. De esta manera también los invito a ustedes que cuando compartan una lectura con sus hijos o con otras personas, pueden hacer preguntas similares a las que les voy a comentar en un momento para evaluar si realmente se está comprendiendo el documento o bueno, la lectura. El primer nivel de competencias lectoras es uno que se conoce como interpretativo. En este caso, básicamente lo que se evalúa es si el lector entendió lo que literalmente dice el texto. Muchas veces, por ejemplo, tenemos a un lector que puede mantener la concentración en la lectura durante 2 minutos y a los 2 minutos, como decimos acá, se le va el pájaro, empieza a pensar en las muelas del gallo, como decimos también, y deja la lectura por un lado. No se logra concentrar, no la logra terminar o simplemente hace una lectura superficial sin siquiera entender lo que acaba de leer. Seguramente a todos nos ha pasado en algún momento de la vida que leemos un documento e inmediatamente después de leerlo reflexionamos que no lo hemos entendido. Bueno, ese es un nivel de comprensión interpretativo, también conocido como literal. ¿Qué tipo de preguntas o actividades puedo hacer yo para evaluar este nivel? Bueno, por ejemplo, identificar significados de palabras con sinónimos o antónimos. Por ejemplo, si yo describo a un personaje como un anciano calvo, podría pedirle a un estudiante o un lector que me diga qué sería un sinónimo para una persona calva. Bueno, un señor pelón, un señor sin pelo, por ejemplo, ¿sí? También podemos identificar campos semánticos. Por ejemplo, si se habla de la granja, le pediría, hazme una lista de los elementos que te indican que esto está sucediendo en una granja. Ah, es que hay un granero, es que hay una cerca, es que hay un tractor, hay un asadón, hay semillas, hay animales de granja, etc. Y entonces todo ese conjunto de palabras me llevan al campo semántico de granja. Otra actividad que se puede realizar es identificar una frase o palabra que resuma la trama principal o la idea básica de un párrafo. Ojo ahí, no es de toda la lectura, sino de un párrafo. Identificar también los adjetivos que describen a un objeto o a un personaje de la lectura. ¿Cómo es tal personaje? ¿Cuál es el color de su piel, el color de sus ojos, su altura, su sexo, su profesión, cómo viste, etcétera? También podemos pedirle que
se identifiquen consecuencias directas o indirectas en la acción de un personaje, ¿sí? Cuando decide irse de tal lugar, ¿cuál es una consecuencia de ello? Cuando decide no revelar el secreto de la familia, ¿por qué lo hace? ¿Verdad? Cuando decide irse de, no sé, de Troya sin hacerle un ritual a los dioses en agradecimiento, ¿cuál es la consecuencia que tiene Odiseo en la Ilíada, en la Odisea, valga la redundancia? Bien. También tenemos, por ejemplo, las consecuencias correctas de pasos, la secuencia de eventos en acciones ejecutadas. Por ejemplo, Odiseo, ¿por dónde pasa primero? Por los monstruos Caribdis y se me olvida el nombre del otro en este momento, o por los cíclopes, por ejemplo, ¿verdad? ¿Por dónde pasa primero? O en el caso de la Ilíada, ¿qué pasa primero? ¿Héctor mata a Patroclo o Aquiles mata a Héctor, ¿verdad? Por ejemplo, por darles una idea. También podríamos preguntarle a un lector si cierta acción pasa al inicio o al final de la lectura. En el caso de la Ilíada que estoy poniendo, de la Ilíada que estaba poniendo de ejemplo, podríamos preguntarle a nuestro lector en qué momento Aquiles arrastra el cuerpo de Héctor. ¿Al inicio, al final o en medio? Obviamente es al final, ¿verdad? Y también podríamos pedirle que identifique una palabra o una frase que muestre la información implícita que el autor da en la lectura sobre un personaje o evento, ¿verdad? Por ejemplo, ¿dónde está el párrafo en el que en la Odisea el Aya identifica a Odiseo, ¿verdad? Está hasta el final y lo identifica. ¿Por qué? Por la cicatriz que tiene en la pierna por un jabalí que lo atacó cuando era niño, por ejemplo. Bien. Una vez tengamos respuestas satisfactorias para estas preguntas, podemos afirmar que tenemos una competencia interpretativa lograda. El siguiente nivel sería una competencia argumentativa. En este caso, se evalúa si el lector comprendió la intención del autor, lo que éste intentó decir, y si puede crear algo nuevo con la información obtenida. En otras palabras, podría hacer actividades como estas: comparar personajes, situaciones o acciones de la lectura. Por ejemplo, si comparamos a Odiseo con Telémaco, ¿qué podemos decir de ellos? O si comparamos a Héctor con Aquiles, ¿verdad? Héctor es un personaje que se sacrifica por su pueblo, está todo el tiempo pensando en el beneficio de su pueblo, también al final se preocupa por su padre, por su propio hijo, Andrómaca, por su mismo hermano Paris, mientras que Aquiles únicamente ve el derecho de su nariz, podríamos decirlo así, hasta que matan a su mejor amigo. También podríamos pedirle al lector que identifique la conclusión o la moraleja general de una lectura, ¿sí? ¿Cuál es la moraleja en esta obra? Identificar también el problema o el nudo planteado en la lectura, ¿sí? Al final, por ejemplo, de ver una serie, de leer una película, de ver una serie o película y de leer un libro, un cuento, una novela, ¿cuál es el problema que se plantea ahí? Crear y justificar un título alternativo de la lectura. Ese es uno de mis ejercicios favoritos. Muchas veces es un poco complejo entender por qué han decidido ponerle ese título al cuento o al libro. Muchas veces también, como editor, los autores a veces ponen títulos que no tienen precisamente una relación clara u obvia con lo que desarrolla la obra, y entonces yo les pido hacer este ejercicio para buscar tal vez un título no solo más comercial, sino que identifique mejor de qué va la lectura. En algunas ocasiones también podemos pedirle al lector que cree un axioma con base en la lectura. Recordemos que un axioma es crear proposiciones y una conclusión, o sea, crear una especie de párrafo, ¿sí? Por ejemplo,
Circe es uno de los personajes en la Odisea. Circe se enamora de Odiseo y por lo tanto no quiere que se vaya. Sin embargo, los dioses intervienen y obligan a Circe a que éste continúe con su viaje. Esa sería, en ese caso, la conclusión. Otra actividad para competencia argumentativa sería, por ejemplo, identificar un texto de la lectura parafraseado con lenguaje popular, un refrán o un aforismo. Esta es otra de mis actividades favoritas. Encontrar o describir a un personaje con el refrán que mejor se ajuste a él o con lenguaje popular. Por ejemplo, cuando les decía que Odiseo solamente ve por el derecho de su nariz, ahí estoy aplicando esto. Estoy aplicando lenguaje popular para describir a un personaje, ¿sí? O por ejemplo, preguntarles qué refrán popular o aforismo le aconsejarían a ustedes a Odiseo antes de salir de Troya. Otra actividad es identificar la paráfrasis de un texto que muestre la misma intención de un personaje o identificar el consejo correcto que se le puede dar a un personaje. ¿Qué consejo le darían ustedes a Madame Bovary, por ejemplo? Que sea sincera, que ahorre, podría ser, que no compre a crédito, algo tan de nuestro siglo XXI y que ya a Madame Bovary la lleva prácticamente a la muerte, por ejemplo, al suicidio. Un consejo que nunca queda de más. Y por último, tenemos la competencia propositiva, que consiste en evaluar la interacción del lector con el texto. En otras palabras, llevar la lectura al mundo real, a la vida diaria, demostrar que esa lectura sirve para algo en nuestra vida cotidiana, que genera algún tipo de competencia en la vida diaria, ¿sí? Actividades que nos ayuden con esto, por ejemplo, identificar la hipótesis o la intención del autor al escribir ese libro. ¿Por qué lo escribió? ¿Qué habrá querido decir? ¿Qué habrá querido hacer al publicar ese libro? También una de mis actividades favoritas es identificar un caso de la vida real que represente un problema similar al encontrado o al descrito en la obra. Por ejemplo, Odiseo, en la Odisea, ¿cuál sería un caso similar? Emprender un viaje de vacaciones sin encomendarse a Dios, por ejemplo, si alguien es creyente, o, por ejemplo, comenzar un viaje de turismo sin haber comprado un seguro, por ejemplo, médico de viaje. Podría ser también. En la competencia propositiva también podríamos buscar una solución correcta al problema o al nudo de la lectura si estamos en desacuerdo con la manera en que concluyó. Por ejemplo, en el caso de Madame Bovary, si usted está en contra del suicidio, por ejemplo, bueno, ¿cuál sería entonces una solución correcta donde evitemos el suicidio del personaje principal? Podríamos también generar con esto fines alternativos de la lectura u otros desenlaces posibles. Y al final, también dentro de la competencia propositiva, está debatir por qué esta obra representa a la cultura local o, en tal caso, a la cultura universal. ¿Por qué pertenece, por ejemplo, la Odisea a la cultura universal? ¿Por qué después de 3000 años seguimos leyéndola? ¿O por qué ciertos autores representan a la literatura nacional de X o Y país? Bien, todas estas actividades son interesantes de realizar cuando tenemos un documento y queremos evaluar la comprensión del mismo. Para esto voy a darle lectura a un cuento que también me gusta bastante, porque el análisis nos va a llevar a entender que la comprensión interpretativa del cuento es una y la argumentativa y propositiva es otra. En otras palabras, hay libros que cuando los leemos y entendemos lo que el autor quiso decir con ellos, realmente está diciendo otra cosa mucho más compleja y mucho más interesante que simplemente haber comprendido la historia.
En este caso les voy a leer el cuento El Palacio del Sol de Rubén Darío, incluido en su famoso libro titulado Azul, de finales del siglo XIX, con el cual comenzó su propuesta estética denominada modernismo. El Palacio del Sol, Rubén Darío. A vosotras, madres de las muchachas anémicas, va esta historia, la historia de Berta, la niña de los ojos color de aceituna, fresca como una rama de durazno en flor, luminosa como un alba, gentil como la princesa de un cuento azul. Ya veréis, sanas y respetables señoras, que hay algo mejor que el arsénico y el fierro para encender las púrpuras de las lindas mejillas virginales, y que es preciso abrir la puerta de su jaula a vuestras avecitas encantadoras, sobre todo cuando llega el tiempo de la primavera y hay ardor en las venas y en las sabias, y 1000 átomos de sol abejean en los jardines, como un enjambre de oro sobre las rosas entreabiertas. Cumplidos sus 15 años, Berta empezó a entristecerse, en tanto que sus ojos llameantes se rodeaban de ojeras melancólicas. «Berta, te he comprado 2 muñecas. No las quiero, mamá. He hecho traer los nocturnos. Me duelen los dedos, mamá. Entonces, estoy triste, mamá. Pues que se llame al doctor». Y llegaron las antiparras de aros de Carey, los guantes negros, la calva ilustre y el cruzado levitón. Ello era natural, el desarrollo, la edad, síntomas claros, falta de apetito, algo como opresión en el pecho, tristeza, punzadas a veces en las sienes, palpitación. Ya sabéis, dad a vuestra niña glóbulos de ácido arsenioso, luego duchas, el tratamiento. Y empezó a curar su melancolía, con glóbulos y duchas. Al comenzar la primavera, Berta, la niña de los ojos color de aceituna, que llegó a estar fresca como una rama de durazno en flor, luminosa como un alba, gentil como la princesa de un cuento azul. A pesar de todo, las ojeras persistieron, la tristeza continuó y Berta, pálida como un precioso marfil, llegó un día a las puertas de la muerte. Todos lloraban por ella en el palacio, y la sana y sentimental mamá hubo de pensar en las palmas blancas del ataúd de las doncellas. Hasta que una mañana la lánguida anémica bajó al jardín, sola y siempre con su vaga atonía melancólica a la hora en que el alba ríe. Suspirando erraba sin rumbo aquí y allá, y las flores estaban tristes de verla. Se apoyó en el zócalo de un fauno soberbio y bizarro, que, húmedo de rocío sus cabellos de mármol, bañaba en luz su torso espléndido y desnudo. Vio un lirio que erguía al azul la pureza de su cáliz blanco y estiró la mano para cogerlo. No bien había... Sí, un cuento de hadas, señoras mías, pero ya veréis sus aplicaciones en una querida realidad. No bien había tocado el cáliz de la flor, cuando de él surgió de súbito un hada, en su carro áureo y diminuto, vestida de hilos brillantísimos e impalpables, con su aderezo de rocío, su diadema de perlas y su varita de plata. ¿Creéis que Berta se amedrentó? Nada de eso. Batió palmas alegre, se reanimó como por encanto y dijo al hada: «¿Tú eres la que me quiere tanto en sueños? Sube», respondió el hada. Y como si Berta se hubiese empequeñecido, de tal modo cupo en la concha del carro de oro que hubiera estado holgada sobre el ala corva de un cisne a flor de agua. Y las flores, el fauno orgulloso, la luz del día, vieron cómo en el carro del hada iba por el viento, plácida y sonriendo al sol, Berta, la niña de los ojos color de aceituna, fresca como un alba, gentil como la princesa de un cuento azul. Cuando Berta, ya alto al divino cochero, subió a los salones por las gradas del jardín que imitaban esmaragdita, todos, la mamá, la prima, los criados, pusieron la boca en forma de O. Venía ella saltando como un pájaro, con el rostro lleno de vida y de púrpura, el seno hermoso y henchido, recibiendo las caricias de una crencha castaña, libre y al desgaile, los brazos desnudos hasta el codo, medio mostrando la malla de sus casi imperceptibles venas azules, los labios entreabiertos por la sonrisa como para emitir una canción. Todos exclamaron: «¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Hosana al Rey de los Esculapios! ¡Fama eterna a los glóbulos de ácido arsenioso y a las duchas triunfales!». Y mientras Berta corrió a su retrete a vestir sus más ricos brocados, se enviaron presentes al viejo de las antiparras de aros de Carey, de los guantes negros, de la calva ilustre y del cruzado levitón.
Y ahora, oíd vosotras, madres de las muchachas anémicas, cómo hay algo mejor que el arsénico y el fierro para eso de encender la púrpura de las lindas mejillas virginales. Y sabréis cómo no. No fueron los glóbulos. No fueron las duchas. No fue el farmacéutico quien devolvió la salud y vida a Berta, la niña de los ojos color de aceituna, alegre y fresca como un alba, gentil como la princesa de un cuento azul. Así que Berta se vio en el carro del hada. Le preguntó: ¿y a dónde me llevas? Al Palacio del Sol. Y desde luego sintió la niña que sus manos se tornaban ardientes y que su corazoncito le saltaba como henchido de sangre impetuosa. Oye, siguió el hada, yo soy la buena hada de los sueños de las niñas adolescentes. Soy yo la que cura a las cloróticas con solo llevarles en mi carro de oro al Palacio del Sol, a donde vas tú. Cuida de no beber tanto el néctar de la danza y de no desvanecerte en las primeras rápidas alegrías. Ya llegamos. Pronto volverás a tu morada. Un minuto en el Palacio del Sol deja en los cuerpos y en las almas años de fuego, niña mía. En verdad, estaban en un lindo palacio encantado donde parecía sentirse el sol en el ambiente. ¡Oh, qué luz, qué incendios! Sintió Berta que se le llenaban los pulmones de aire de campo y de mar, y las venas de fuego. Sintió en el cerebro esparcimientos de armonía y como que el alma se le ensanchaba, como que se le ponía más elástica y tersa su delicada carne de mujer. Luego vio sueños reales y oyó músicas embriagantes. En vastas galerías deslumbradoras, llenas de claridades y de armas, de cederías y de mármoles, vio un torbellino de parejas arrebatadas por las ondas invisibles y dominantes de un vals. Vio que otras tantas anémicas como ella llegaban pálidas y entristecidas, respiraban aquel aire y luego se arrojaban en brazos de jóvenes vigorosos y esbeltos, cuyos bozos de oro y finos cabellos brillaban a la luz. Y danzaban con ellos, en una ardiente estrechez, oyendo requiebros misteriosos que iban al alma, respirando de tanto en tanto como hábitos impregnados de vainilla, de haba de tonka, de violeta, de canela, hasta que con fiebre, jadeantes, rendidas, como palomas fatigadas de un largo vuelo, caían sobre cojines de seda, los senos palpitantes, la garganta sonrosada, y así, soñando en cosas embriagadoras. Y ella también cayó en el remolino, al maelstrom atrayente, y bailó, gritó, pasó, entre los espasmos de un placer agitado. Y recordaba entonces que no debía embriagarse tanto con el vino de la danza, aunque no cesaba de mirar al hermoso compañero con sus grandes ojos de mirada primaveral. Y él la arrastraba por las vastas galerías, ciñendo su talle y hablándole al oído en la lengua de la amorosa y rítmica de los vocablos apacibles, de las frases irisadas y olorosas, de los periodos cristalinos y orientales. Y entonces ella sintió que su cuerpo y su alma se llenaban de sol, de efluvios poderosos y de vida. No esperéis más. El hada la volvió al jardín de su palacio, al jardín donde cortaba flores envuelta en una oleada de perfumes que subía místicamente a las ramas trémulas para frotar como el alma errante de los cálices muertos. Madres de las muchachas anémicas, os felicito por la victoria de los arseniatos e hipofosfitos del señor doctor. Pero en verdad os digo, es preciso, en provecho de las lindas mejillas virginales, abrir la puerta de su jaula a vuestras avecitas encantadoras, sobre todo en el tiempo de la primavera, cuando hay ardor en las venas y en las sabias, y 1000 átomos de sol abejean en los jardines como un enjambre de oro sobre las rosas entreabiertas. Para vuestras cloróticas, el sol en los cuerpos y en las almas. Sí, al Palacio del Sol, de donde vuelven las niñas como Berta, la de los ojos color de aceituna, frescas como una rama de durazno en flor, luminosas como un alba, gentiles como la princesa de un cuento azul. Vamos ahora con una serie de preguntas para ejemplificar las competencias que se pueden alcanzar. Siempre dentro de la primera, que sería la interpretativa, donde evaluamos si literalmente comprendimos la lectura o en este caso la escucha, podríamos, por ejemplo, hacer preguntas donde usemos sinónimos y antónimos. Un ejemplo sería, ¿cuál es un sinónimo para antiparras de Carey? O, por ejemplo, para el cruzado levitón con el que se describe al personaje del médico. Bueno, una antiparra de Carey es, o serían unos anteojos de Carey, que es un material hecho de la caparazón de tortugas,
y el cruzado levitón sería la bata blanca con la que se visten los médicos. Campos semánticos, en este caso, sería, por ejemplo, los glóbulos de racemiato, los empastes y, bueno, toda la colección de medicinas que el médico le deja al personaje principal del cuento, donde lo que nos da a entender es que le recetó, pues, muchas medicinas propias de finales del siglo XIX. Sin embargo, también, por ejemplo, otro campo semántico podría ser cómo era el baile, o en este caso, por ejemplo, que describan el objeto de la lectura, que sería el salón y el baile. Si ustedes recuerdan, hay espasmos, hay falta de aire, hay alientos con olores interesantes, la danza es majestuosa, es, no sé, muy sensual incluso hasta ciertos puntos. No utilizo exactamente los mismos adjetivos que la lectura, pero podrían ser ejemplos, ¿verdad? Alguna consecuencia directa o indirecta para evaluar podría ser cuál es la consecuencia de que Berta haya ido al Palacio del Sol. La consecuencia es que se curó, ¿verdad? ¿Cuáles son los pasos, eventos que suceden en el cuento? Bueno, Berta alcanza los 15 años, empieza a sentirse deprimida, la madre manda a llamar al doctor, le receta diferentes medicinas, de pronto un día baja al jardín, donde se le aparece el hada, la lleva al Palacio del Sol, donde baila con muchos compañeros, donde hay un gran baile, y cuando regresa ella se siente mejor y está curada. Podríamos hacer lo mismo también con algunos párrafos acerca del inicio, del desarrollo, del desenlace, por ejemplo. Y también, por ejemplo, cuando el autor le hace ver a las lectoras, que en este caso él asume que son las madres de las niñas quinceañeras, les recomienda que abra la jaula, que las deje vivir para que ellas salgan de esa depresión, se encuentra al final de la obra, por ejemplo. Y bueno, así podríamos ir haciendo diferentes ejercicios. Luego, cuando pasamos a la competencia argumentativa, que les recuerdo es evaluar si se comprendió la intención del autor o lo que éste intentó decir, podríamos hacer preguntas como comparar a los personajes y situaciones o acciones de la lectura. Por ejemplo, en este caso, la situación. ¿Cómo es el baile? Vuelvo a repetir, al final se describe de una manera bastante sensual, los movimientos, los olores, las impresiones, que por cierto esta es una característica literaria que crea el mismo Rubén Darío, titulada sinestesia o llamada sinestesia, donde se describen las cosas no únicamente de manera visual, sino utilizando los 5 sentidos, el gusto, el tacto, el oído, etc. ¿Cuál es la conclusión de la obra? Bueno, pues que no es el doctor el que va a curar la depresión, sino el hada que lleva a la niña a ese baile, ¿sí? El problema o nudo planteado es curar a las niñas con depresión, a las adolescentes, llamémoslo así. Buscarle un título alternativo a la obra podría ser El baile de la vida, por ejemplo, o El hada salvadora, por darles alguna idea. Les dejo a ustedes, por ejemplo, pensar qué refrán popular o aforismo podríamos aplicar para esta obra. Pueden, por favor, comentárnoslo en nuestras redes sociales. ¿Qué refrán aplicarían ustedes para el cuento El Palacio del Sol de Rubén Darío? Y por último, ¿qué consejo correcto se le puede dar a algún personaje? ¿Verdad? A todo esto quiero hacer notar también 2 símbolos, que recordemos que la literatura de Rubén Darío está también muy cerca, tanto en época como en concepción del simbolismo francés. Pero hay 2 símbolos que no podemos dejar de pasar en esta lectura. Uno es el fauno,
que se encuentra en el jardín. Recordemos que los faunos son también seres, o al menos en la mitología griega, seres muy relacionados con el sexo, con el salvajismo, pero específicamente, como les decía, con estas, no sé cómo decirlo, sí, sentimientos sexuales del ser humano. Y también, como les decía, son dos, la flor, el cartucho de la cual sale el hada, es importante porque dependiendo del tipo de cartucho, pero en este caso sería un cartucho no de los acuáticos, sino de los otros, que tienen forma de vagina, ¿sí? Y el centro del cartucho, de alguna u otra manera, también tiene forma de pene. Entonces hay una clara referencia simbólica al sexo, de donde sale el hada, y encima de todo la lleva a un baile que más que baile parece una relación sexual, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la hipótesis o la intención del autor? Bueno, pues ya viendo o analizando esos dos símbolos, creo que queda todavía más claro. En otras palabras, lo que está diciendo Rubén Darío, con un lenguaje muy adornado, muy rebuscado, muy propio del siglo XIX, es que las adolescentes necesitan sexo para salir de la depresión propia de su edad. Es básicamente lo que él está diciendo, y se lo está diciendo directamente a las madres. Imagínense ustedes a las madres nicaragüenses de 1898, por ahí, haciendo grupos de lectura donde discutían estos temas, y tal vez en una lectura interpretativa únicamente decían, ¡ay, qué bonito cuento! Incluso por ahí hay un comentario del mismo autor, sí, es un cuento de hadas, dice él, pero en el fondo está dando un mensaje diferente, ¿verdad? Casos de la vida real, bueno, ya cada quien, si quieren, también pueden comentarnos si se les ocurre un caso de la vida real en nuestras redes sociales. Y qué finales alternativos puede tener esta obra. Por ejemplo, también puede ser que, bueno, pues no sé, que la niña no haya querido bailar y de todos modos se haya sanado, aunque en este caso pues ya no tendría mucho sentido la obra en sí. ¿Por qué es importante de manera local o universal esta obra? Bueno, obviamente el tema de la mujer y de su virginidad como tabú en la sociedad nicaragüense, latinoamericana y en toda sociedad humana, o en la mayoría al menos actual, está presente, ¿sí? Entonces este cuento refleja de una u otra manera ese tabú y va a ser comprendido prácticamente por cualquier sociedad que maneje este tabú acerca de la mujer y concretamente también del sexo prematrimonial y específicamente en adolescentes también. Adolescentes mujeres, porque claro, no se presenta este mismo tipo de tabú en hombres, ¿verdad? ¿Que es machismo? Claro que sí, pero bueno, concretamente estamos argumentando por qué podría representar a la cultura universal este cuento. Bueno, esos fueron algunos ejemplos de cómo aplicar la comprensión lectora a una lectura concreta. Algo que, por cierto, la editorial Kazam A, que patrocina este podcast, hace en las colecciones Transparente y Síntesis que publica, porque al final de cada uno de los libros de estas dos colecciones se encuentra un QR que permite redirigirse a un enlace desde la computadora, el teléfono o la tableta, donde los papás, los profesores pueden descargar una evaluación lectora acerca de ese libro, cosa que facilita el trabajo del docente y también permite al padre hacer esta evaluación. No solamente hay una evaluación para imprimir, que es la que puede utilizar el docente, sino que también hay una autoevaluación que evalúa estas mismas tres competencias lectoras para que el estudiante sepa y conozca más o menos cómo serán las preguntas que le van a hacer los adultos. Esto se hace con la intención de crear cultura de evaluación. En otras palabras, que los estudiantes estén acostumbrados a ese tipo de evaluaciones, a ese tipo de ítems, porque uno de los factores que muchas veces alteran los resultados de este tipo de pruebas es que el estudiante desconoce
ese tipo de evaluaciones. Está acostumbrado a evaluaciones abiertas, a veces evaluaciones incluso cualitativas. ¿Te gustó la lectura? ¿Por qué no te gustó? Y cuando le presentan preguntas tan concretas y tan específicas como estas, se pierde y no sabe cómo responder. Muchas veces también incluso la forma de responder, porque muchas de estas evaluaciones se responden en hojas aparte, donde uno debe elegir la respuesta correcta, A, B, C o D, y solamente está la opción de responder. No es un cuadernillo donde esté la pregunta y uno subraye la respuesta correcta, sino que el cuadernillo muchas veces es intocable, el alumno no lo puede rayar y debe únicamente responder en una hoja aparte. E incluso ese simple manejo de dos documentos al mismo tiempo puede ser un factor que altere de una u otra manera, usualmente desfavorable, la evaluación. Entonces, para crear esa cultura de evaluación, para acostumbrar al estudiante a estas evaluaciones, la editorial Kazam-A incluye 2 evaluaciones, como les digo, en las colecciones Transparente y Síntesis. Muy bien, les quiero comentar también, ya para ir terminando el podcast, que se hizo el sorteo del libro Espantos y Aparecidos de Jorge García, correspondiente al episodio número 2, y ya en nuestras redes sociales fue publicado que el ganador es @arsenetenebris, quien ya tiene en su poder el libro y hemos publicado fotografías de su recibimiento. Y una mala noticia, en el episodio 3 dijimos que íbamos a sortear también un ebook, un libro electrónico de Una Gran Mentira, pero lamentablemente no hubo participación, o al menos no, quienes participaron no siguieron las instrucciones, entonces no se pudo hacer el sorteo. Vemos con esto también que están más interesados en libros físicos que en libros electrónicos, así que de aquí en adelante vamos a tratar de organizar al menos una rifa, un sorteo mensual de alguna de las obras de la editorial Kazam-A. Así que espero que les haya gustado este 4º episodio. Les recuerdo que los viernes son viernes de charlas porque el podcast se publica en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y todas las redes, todas las plataformas. Mi nombre es Javier Martínez, me pueden seguir en @_pacam en la mayoría de las redes, y también los invitamos a seguir a nuestro patrocinador Kazam-A, quien lo encuentran con ese nombre en todas las redes sociales. Y les recordamos que si nos quieren apoyar, compartan este podcast y compren libros de nuestro patrocinador. Que pasen una feliz semana, nos vemos en el próximo episodio. Charlas Literarias es producido y grabado en la editorial Kazam-A. Encuentra este episodio en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras plataformas similares. Contáctanos en Facebook y Twitter como Charlas Literarias.